vamos a ver un tema bastante cuestionado por, porque es visto de muchas formas, de muchos ángulos. Mas, sin embargo, hoy vamos a darle un enfoque en base a las circunstancias que hemos venido atravesando. Cada día, hermanos, que pasa, cada día que transcurre, esta circunstancia crece más y más. No hay manera que se detenga, no hay forma de disminuirla, sino lejos de esto, esta pandemia que estamos atravesando a nivel mundial se expande por todo el mundo. Y hemos escuchado muchísimas veces una frase que se ha hecho muy popular, que se ha hecho muy famosa en estos últimos tiempos. Hemos escuchado muchas veces esta frase que la repite todo mundo, pero en realidad nos hemos puesto a meditar en ella, nos hemos puesto a analizarla, qué circunstancias están aconteciendo, qué es lo que podemos sacar de esto. La frase que hemos escuchado a través de esta circunstancia es: quédate en casa. A muchos hermanos nos ha tocado quedarnos en casa y algunos otros pues no. Algunos nos hemos quedado voluntariamente y otros nos hemos quedado por falta de trabajo. Y en casos más graves, porque algunos fueron infectados por este virus. Este virus que está causando dificultades, conflictos a la humanidad. Pero ante todas estas circunstancias, para cada uno de nosotros, mis amados hermanos, son diferentes las circunstancias que estamos atravesando. Para todos, unos de una forma, otros de otra. Pero para cada uno de nosotros también es diferente la forma en la cual nos quedamos en casa. Algunos disfrutamos el poder estar en casa, el poder quedarnos en ella, y a otros nos es muy difícil quedarnos en casa, ya que tenemos la necesidad de trabajar para poder sustentarnos, para poder vivir, para poder sostenernos en esta condición de vida que hoy tenemos. Y ante todo esto, creemos, hermanos, no poder continuar más. Creemos no poder seguir. Creemos no poder tener las suficientes fuerzas para poder avanzar en esta vida de dificultades. Pero nos damos cuenta que aún con esta circunstancia que estamos atravesando, la vida continúa. La vida no se detiene, el tiempo no se detiene, las circunstancias continúan. Y más sin embargo, mis amados hermanos, parece que en nuestra vida no hay forma de salir adelante. Muchos vemos el final de esta circunstancia muy lejos, otros probablemente creemos que está cerca. Mas sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha afectado de diferente forma. Como mencionábamos anteriormente, algunos laboralmente, o sea, hemos perdido el trabajo, no tenemos fuente de ingresos. Algunos otros, por falta del trabajo, hemos sido afectados económicamente. Sé que muchos en casa estamos padeciendo dificultades económicas, pero aún en casos más complicados, en casos más graves y más lamentables, fueron quienes fueron afectados por la salud. Muchos que han caído en enfermedad a través de esta circunstancia. Pero la frase sigue haciéndose pública, sigue haciéndose popular: quédate en casa. Hoy vamos a ver un tema que nos pondrá a reflexionar, que nos pondrá a cuestionarnos con esta pregunta. Nos pondrá a analizar esta expresión, a cuestionarnos a nosotros mismos, a reflexionar y sobre todo a sacar un beneficio de ella.
El título de nuestro tema para esta tarde, nuestra consideración, será a manera de una pregunta. Quiero que todos nos preguntemos. Y la pregunta es para todos nosotros. La pregunta es, el título de nuestro tema, ¿qué tienes en casa? Ante la frase, ante la expresión, quédate en casa, nos vamos a preguntar entonces, nos quedamos en casa, pero ¿qué tenemos en casa? ¿Qué hay en nuestro hogar? Y ante esta pregunta quiero que veamos un relato en la palabra del Señor, el cual vamos a comparar con la condición en la que estamos viviendo a través de esta circunstancia, de esta pandemia que el mundo está atravesando. Vamos a ver un relato que está en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, el verso 1 al verso 7. Y a través de esta lectura, a través de esta parte de la palabra del Señor, vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué tienes en casa? Y a través de la respuesta que demos, mis amados hermanos, vamos a considerar si el quedarnos en casa puede ser un beneficio o puede no serlo. Va a depender de la respuesta que le demos a esta pregunta, ¿qué tenemos en casa? Quiero que iniciemos nuestra lectura en Segunda de Reyes, en el capítulo 4 y su verso 1 en adelante. Pero vamos a ir leyendo texto por texto y vamos a ir analizándolo y de esa manera pues ir sacando el provecho a este estudio en esta tarde. Verso número 1 de Segunda de Reyes capítulo 4 dice de esta forma: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Elí diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Note la expresión del primer texto, hermanos. Quiero que lo vayamos descifrando. El primer punto que vamos a considerar es que estos textos que vamos a ver, a través de los cuales vamos a darnos cuenta que Dios nos puede ayudar de muchas formas. Que Dios, aún en las circunstancias de estar en casa, estar aislados aparentemente, puede bendecirnos, puede engrandecer nuestra vida, siempre y cuando estemos cada uno de nosotros dispuestos a ser utilizados por el Señor. En otras palabras, siempre y cuando tengamos algo que el Señor pueda utilizar. ¿Qué tenemos en casa que pueda ser de utilidad para nuestra vida? Algo en lo cual el Señor pueda bendecirnos a través de ello. Y estamos viendo en el capítulo, en el verso 1, muchos, hermanos, esto es algo importante, muchos, para buscar las formas de solucionar las circunstancias, tenemos la necesidad de salir de casa. Pero ahora nos hemos preguntado, ¿qué pasaría? ¿Qué tengo yo en casa para poner al servicio del Señor? Pues vamos a considerar este relato paso a paso y a través de él sacar una reflexión en base a esta pregunta. ¿Qué tienes en casa? Verso 1 decíamos, dábamos lectura a ello. Y algo impactante, mis amados hermanos, que queremos empezar a entender es una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. ¿Quién estaba atravesando momentos difíciles? Aquí nos aparece un relato de una viuda, una persona que su esposo había muerto, por lo consiguiente había quedado viuda. Pero ¿quién era esa viuda que estaba viviendo momentos tan difíciles? Era una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. O sea, una esposa de un profeta que murió. Un profeta del Señor murió. Y este profeta del Señor dejó una familia desamparada. Ahora,
quiero que veamos este aspecto, mis amados hermanos, y lo podamos comparar con la vida que estamos atravesando. En esta vida todos atravesamos dificultades de la misma forma, ya sea justos o injustos, buenos o malos, sabios o ignorantes. Todos atravesamos las circunstancias de la vida, las cuales nos alcanzan, y todos somos afectados a través de ello. Estamos viendo que una esposa de un profeta estaba viviendo circunstancias muy difíciles en la vida. Pregunto, ¿era una familia justa delante del Señor? Claro que sí. ¿Era una familia temerosa de Dios? Definitivamente sí. Ahí está, hermanos, la respuesta a muchas de nuestras preguntas que nos hemos hecho a lo largo de la vida. No solo por esta pandemia que estamos atravesando, no solo por esta circunstancia, sino a lo largo de nuestra vida hemos tenido la necesidad de experimentar dificultades muy grandes. Y en muchas ocasiones nos hemos hecho la famosa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Hablamos con el Señor y le decimos, Señor, pero si yo he andado en tus caminos, Señor, pero si yo te he servido, si yo he hecho esto, he hecho lo otro, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y a través de este relato de el segundo libro de los Reyes, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que de la misma forma sufre un justo como un injusto. Esta vida en la cual estamos como seres humanos, vamos a atravesar dificultades. No importa la condición en la que vivamos, porque esta vida nos afecta a todos los que seamos mortales. Y esto es algo, hermanos, que quiero que lo veamos también en los evangelios. No perdamos el segundo libro de los Reyes, pero quiero que vayan conmigo y busquemos el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y su verso 3, nos vamos a dar cuenta cómo el mismo Señor Jesucristo le llegan a dar una noticia, pero vamos a ver el punto clave, que es lo que estamos viendo ahorita, que tanto justos como injustos en esta vida vamos a pasar dificultades. Capítulo 11, verso 3, que todo el relato del capítulo 11 habla acerca de la muerte de Lázaro y la manera en la que el Señor lo resucitó. Pero más sin embargo, quiero que analicemos el verso 3 del capítulo 11. Y dice el verso 3, enviaron pues las hermanas de Lázaro, para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Note esta expresión, que es una expresión realmente sorprendente. El que amas está enfermo. Pregunto, hermanos, ¿se enfermarán los que el Señor ama? Definitivamente sí. ¿Pero por qué? Si Dios los ama, ¿por qué tienen que atravesar circunstancias como estas? Si son hijos de Dios, ¿por qué tienen que vivir situaciones difíciles? ¿Por qué tienen que enfermar? Porque se nos ha olvidado que, claro, espiritualmente somos hijos de Dios, pero también somos seres humanos. Y al ser seres humanos estamos regidos bajo las dificultades. Estamos regidos bajo las adversidades que atravesamos, y nuestra vida, nuestra carne se duele, es afectada por todas las circunstancias que en este mundo suceden. El que amas está enfermo. Y de la misma forma, regresando al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4 nos dimos cuenta que una mujer que era temerosa de Dios, ya que era esposa de un profeta de Dios, estaba pasando dificultades, estaba atravesando circunstancias muy difíciles.
Pero quiero que sigamos viendo, sigamos descifrando el verso 1. La siguiente parte dice, clamó a Elí diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. El siguiente punto que vamos a analizar es clamo. ¿Qué es clamar? Pues clamar, mis amados hermanos, es dar voces pidiendo ayuda, es implorar, es lo que Dios espera que hagamos. Es cuando pasamos dificultades, Dios quiere que nosotros clamemos. Clamar es dar voces pidiendo ayuda, pidiendo socorro. Las mismas palabras que el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Eso es clamar, pedir ayuda, pedir auxilio, pedir socorro. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Lo que Dios quiere de nosotros es que cada vez que atravesemos dificultades en nuestras vidas, no nos olvidemos que hay alguien a quien acudir, que hay alguien a quien clamar. Como el ejemplo de esta mujer, estaba atravesando dificultades, mas sin embargo no fueron suficientes como para que se quedara callada, se guardara su dolor, se guardara su aflicción y muriera con él, sino lejos de eso, clamó al profeta. Nosotros, hermanos, estamos invitados a clamar al Señor. Quiero que veamos lo que el profeta Jeremías escribió en el capítulo 33 y su verso 3. Un texto que todos conocemos, muy conocido, el cual dice de esta manera, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Note la expresión, hermanos, clama a mí. ¿En qué momentos vamos a clamar a Dios? Vamos a clamar a Dios en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos en los cuales estamos atravesando dificultades, cuando creemos que solos no podemos más, cuando sentimos que sin el Señor no somos nada. En ese momento lo que Dios quiere que hagamos es que clamemos a Él, de la misma forma que lo hace este ejemplo de la viuda. Clama a mí y oiga la respuesta, yo te responderé. Pero no solo te responderé, note la segunda expresión, la cual vamos a aplicar también más adelante en nuestro estudio. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que el Señor hace para quienes le buscan, para quienes le claman en dificultades. Y en el caso de la viuda no fue la excepción. Ella llega y clama a Eliseo. Vamos a analizar los tres aspectos en los cuales estaba siendo afectada esta mujer. El verso 1 continuamos. Punto número 1. Tu siervo, mi marido, ha muerto. La primera dificultad que la viuda había experimentado era la pérdida de un ser querido, la pérdida de su esposo. Hermanos, la pérdida de un ser querido es algo muy difícil de superar. Lamento las pérdidas humanas que esta pandemia ha ocasionado. Y en más de uno de quienes estamos viendo esta transmisión experimentaron tal vez alguna pérdida. Hermanos, la pérdida de un ser querido es algo difícil de superar, algo difícil de asimilar, y más cuando suceden en circunstancias adversas. Pero, ¿le sucederá a quienes Dios ama? Sí. ¿Quién había muerto? Había muerto un profeta de Dios. O sea que los justos, los hijos de Dios, también morimos, hermanos. También somos afectados. También podemos ser parte de una pérdida humana. Punto número 1, en que la viuda había sido afectada, había perdido a su esposo. Pero no solo eso, quiero que continuemos leyendo el texto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Siguiente parte. Y ha venido el acreedor para tomarse
2 hijos míos por siervos. Ha venido el acreedor. Punto número 2 que estaba siendo afectada esta mujer. Estaba endeudada. Un acreedor era un prestamista en el cual se sacaba dinero y tocaba pagar. El esposo había sacado dinero, pero murió, por lo consiguiente la deuda pasó a la familia. Y la esposa no solo estaba sufriendo la pérdida de su esposo, sino también estaba endeudada. La deuda es un patrón que nos mantiene esclavos a ella. 2 dificultades. Punto número 1, dificultad familiar. Perdió a su esposo. Punto número 2, dificultad económica. No tenía dinero y estaba endeudada. En muchos de los casos que hoy estamos asimilando, está sucediendo lo mismo. En algunos casos, como dijimos anteriormente, pudo ser la pérdida de un familiar. Pero en otros casos, no fue la pérdida de un familiar, pero sí la pérdida de la estabilidad económica. Muchos estamos atravesando dificultades económicas. ¿Por qué? Porque en más de alguna ocasión tal vez más de alguno está endeudado o tal vez no está endeudado, pero sí tiene algunas circunstancias que cubrir para poder sobrevivir en esta vida. Entonces estamos siendo afectados económicamente. Punto número 3 que la viuda estaba atravesando. Ha venido el acreedor, ¿con qué objetivo? Para tomarse 2 hijos míos por siervos. Le iban a quitar a sus hijos, iba a perder a sus hijos y los iba a perder como pago a la deuda de una manera de esclavitud. Sus hijos iban a ser tomados como esclavos. Lo único que le quedaba se lo iban a quitar. 3 cosas que estaba atravesando esta mujer. Pregunto, ¿eran suficientes para clamar? Definitivamente sí. Con una era más que suficiente. Con una creo que todos nosotros hubiésemos clamado. Pero a esta mujer le habían pasado 3 circunstancias, las cuales fueron suficientes para que ella fuera y clamara al profeta Eliseo. Verso 2. Y Eliseo le dijo, noten la expresión de Eliseo, le hace una pregunta. ¿Qué te haré yo? Mire, esta pregunta es dicha de otra forma, ¿en qué puedo ayudarte? Hermanos, cuando clamamos a Dios, no basta con contarle nuestra situación. Dios quiere que le mostremos las muchas formas que Él puede usar para ayudarnos. Dios quiere que le llevemos también no solo los problemas, sino las posibles soluciones. La pregunta de Eliseo es, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué te haré yo? Está bien, me estás contando tu historia, me estás contando tus dificultades, pero ¿en qué puedo yo ayudarte? Cuando vamos delante de Dios y clamamos sin llevar nada en mente, muchas veces salimos con las manos vacías. Y después expresamos circunstancias como, Dios ya no me escucha, Dios ya no me atiende, mas sin embargo, el problema fue nuestro, porque Dios nos hace esa misma pregunta, ¿en qué puedo ayudarte? Y muchas veces no tenemos forma de responder a esa pregunta. Cuestionémonos, hermanos, si estamos padeciendo una circunstancia como esta, una de las 3 que vimos arriba, la pérdida de un familiar, la deuda o el perder lo último que nos queda, ¿en qué puede ayudarnos el Señor? Pero esta pregunta no se queda solo ahí, sino el núcleo de nuestro tema, el centro, es la siguiente expresión de Eliseo. Mire la expresión, dice, declárame qué tienes en casa.
Note esta expresión. Y el título de nuestro tema dijimos, hermanos, que era ¿qué tienes en casa? A manera de pregunta. Note cómo el profeta le hace esta pregunta a la mujer. Declárame qué tienes en casa. Dime qué es lo que tú posees. A lo mejor puedo ayudarte a través de eso, pero tienes que decirme qué tienes. Y ante esta pregunta, hermanos, ante la expresión quédate en casa o la frase esta que hemos escuchado mucho, preguntémonos entonces, ¿qué tenemos en casa? ¿Qué hay en nuestro hogar? ¿Qué podemos utilizar para crecimiento? Recordemos, hermanos, que el crecimiento no solo puede ser económico, sino puede ser familiar y sobre todo espiritual. ¿Qué tenemos en casa para que Dios nos bendiga a través de eso? Vamos a aprovechar el tiempo que estamos pasando de quedarnos en casa para crecer en alguno de estos tres aspectos, económico, familiar o espiritual, o simplemente lo vamos a desperdiciar pasando horas y horas durmiendo, haciendo actividades de diversión. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a aprovechar este tiempo? Quiero que nos pongamos a pensar y reflexionemos un momento respecto a esta pregunta. ¿Qué tenemos en casa? Si a nosotros nos estuvieran haciendo esta pregunta, hermanos, ¿qué tienes tú en casa? ¿Qué responderíamos? Bueno, probablemente muchos diríamos, tengo pues una Biblia. Me imagino que todos tenemos una Biblia. Tengo un libro. O algunos otros pensarían rápidamente, tengo un televisor, tengo un teléfono, tengo una computadora. ¿Qué tengo en casa? ¿En qué voy a invertir mi tiempo? ¿Qué provecho voy a sacar de lo que hay en mi hogar? Muchos otros no pensaríamos en ningún aspecto económico, pero sí pensaríamos en la familia. Bueno, en el caso de los padres, tengo hijos. Tengo hijos a los cuales tengo que enseñar para que puedan crecer. ¿Y cuándo más voy a tener el tiempo de compartir todo el día con ellos? Ahora, en esta circunstancia. Y muchos hijos tienen que pensar, tengo padres. Ahora es el momento de sacar provecho de ello. En el resto de nuestra vida, mis amados hermanos, andamos en circunstancias corriendo de la casa al trabajo, a veces no tenemos tiempo para pasar en familia, no nos da tiempo a veces ni siquiera de comer. Pero ahora tenemos esa bendición de quedarnos en casa. Pero preguntémonos, ¿qué tenemos en casa? ¿Qué podemos sacar de beneficio a esta circunstancia? Si tenemos hijos, dediquémosle tiempo. Si le dedicamos tiempo, creceremos familiarmente. Si tenemos padres, hagamos lo mismo. Aprovechemos el tiempo de compartir con ellos. Si tenemos esposos, aunque no tengamos hijos, hagamos crecer, fomentar esa unión matrimonial en el ámbito familiar, en el ámbito espiritual. Si tenemos una escritura, hermanos, leámosla, escudriñémosla. Si tenemos un libro, aprovechemos, saquémosle tiempo. No lo desperdiciemos con otras cosas que gastan el tiempo rápidamente. Todos podemos pensar, sí, pero también tengo un sofá en el cual puedo recostarme y tengo un televisor el cual puedo encender y ver. Claro, también lo tenemos, pero recuerde algo que será de vital importancia en su vida. Lo que usted tenga en su casa, de eso se va a alimentar. De eso va a crecer y sobre todo, eso es lo que usted va a compartir. Así que, usted tiene dos opciones. O pasar el tiempo divirtiéndose, viendo series en la televisión, el teléfono, la computadora, o puede aprovechar el tiempo estudiando palabra del Señor, leyendo un libro,
creciendo espiritualmente. Pero note que al finalizar estas circunstancias, si Dios así lo quiere, usted va a compartir de lo que se alimentó estando en casa. Piense en qué es lo que usted va a compartir. ¿Qué tenemos en casa? Es una pregunta muy importante para nosotros. Muchas veces viajamos lejos para buscar las formas de solucionar un problema, pero nunca se nos ocurre que podemos hacerlo con lo que contamos en nuestros hogares. Pero note la importancia de la respuesta de esta mujer. Mire la respuesta de esta mujer. En el verso 2 estamos. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa misma respuesta, hermanos? ¿Cuántos tenemos esa misma respuesta? Nos pusimos hace un momento a pensar, ¿qué tenemos en casa? ¿Cuántos nos respondimos? No tengo nada. La primera respuesta de la mujer fue esa: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Ella se puso ante la pregunta de Eliseo, se puso a reflexionar qué había en su casa y no encontró absolutamente nada. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Tengamos cuidado, porque a nosotros nos puede estar aconteciendo lo mismo. Y de ahí la circunstancia en que el encierro, estamos caminando de un lado a otro como leones enjaulados. ¿Por qué? Porque según nosotros no tenemos nada. Pero no es que no tengamos nada, no nos hemos dado cuenta de lo que tenemos, lo cual podemos hacer crecer. Ese es el problema. ¿Por qué digo esto? Porque la segunda respuesta de la mujer, note, en el verso 2 estamos, dice: sino una vasija de aceite. Se recordó que tenía algo. ¿No había dicho que no tenía nada? Sí, su primera respuesta ante la pregunta ¿qué tienes en casa? Es: tu sierva no tiene nada en casa. Pero de ahí se quedó analizando, se quedó pensando y dijo: bueno, sí, tengo una vasija de aceite. O sea, ¿tenía algo o no tenía nada? Claro que tenía algo, pero no había podido ver ese algo que tenía. De ahí la expresión del profeta Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas, hermanos, grandes y ocultas que desconocemos, que no hemos podido ver, pero que están ahí y pueden servir de crecimiento y de bendición para nuestras vidas. Entonces, la mujer, hermanos, se recordó que sí tenía una vasija de aceite. Quiero, hermanos, que veamos ante estas dos respuestas. La primera: no tengo nada en casa. Y la segunda: sí había un recordatorio. Este suceso también le pasó al Señor Jesucristo. Lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, verso 37, verso 35. El Evangelio de Marcos, capítulo 6 y su verso 5 nos dice de esta forma: cuando ya era muy avanzada, esta es la predicación de Jesucristo. Recuerden que estuvimos viendo el Sermón del Monte en la parte mañana, pero cuando ya era muy avanzada la hora después de la predicación del Señor, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Verso 36. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Miren, esta es la primera respuesta dada por la viuda: no tengo nada en casa. Mire la expresión del Señor, el verso 37, en su primera parte. Respondiéndole él les dijo: dales vosotros de comer. ¿Tenían los discípulos para darle de comer a 5,000 personas? Pues claramente ellos mismos reaccionaron y su primera respuesta fue: no tenemos para hacer eso, no tenemos nada. ¿Qué le vamos a dar si no tenemos? Verso 37.
Respondiendo él les dijo, dales vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿qué? Ante una expresión como esta hacen una pregunta, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. ¿Ese era lo que el Señor estaba diciendo? No, no era eso lo que él estaba diciendo. Él estaba haciendo la misma interrogante que Eliseo. ¿Qué tienen ustedes para darles de comer? ¿Qué tienen en manos para darles? ¿Tienen algo o no tienen nada? La primera expresión, la primera respuesta de los discípulos es, no tenemos nada que darles. Pero mire la segunda. Alguien se recordó que sí tenían algo. Alguien de todos los discípulos se acordó que sí poseían algo. Dice el verso 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. O sea, ¿tenían o no tenían? Sí tenían, hermanos. Tenían algo. Era una miniatura, era algo insignificante, pero sí tenían algo. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Con el tema que hoy estamos viendo de qué tenemos en casa. Para nosotros puede ser algo insignificante. Para nosotros puede ser algo que no tiene sentido. Es un poco lo que tenemos. Pero para Dios, en las manos de Dios, es de mucha bendición. Y lo vamos a ver en el relato que Eliseo toma con la viuda. En el verso 2, cuando la mujer le dice, se recuerda y dice, sino una vasija de aceite. Oh sí, tengo algo en casa. Tengo una vasija de aceite. Note lo que Eliseo le dice entonces. Verso 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Mire la expresión. Lo más importante, hermanos, ante todas las circunstancias que atravesamos en la vida, son las personas. Es la humanidad. Note cómo Eliseo usa a las personas y les dice, muy bien, tienes una vasija de aceite en tu casa, pero ve y pide vasijas prestadas ¿a quiénes? A tus vecinos, a todas las personas que conozcas, a todos con quienes te hayas relacionado. Ve, pídeles vasijas prestadas. Solo lo que necesitaba eran los recipientes nada más. Ve, pide recipientes, presta recipientes. Pero mire la expresión al final del texto 3. No pocas. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, entre más personas conociera a esta mujer, más vasijas iba a poder recolectar. Entre más vasijas pudiera recolectar, más grande iba a ser la bendición de Dios en su vida. ¿Quién es lo más importante? Ante todo, las personas. Las personas son lo más importante en nuestra vida. Podemos tener todo. Podemos obtener circunstancias económicas muy grandes, pero si no hay personas alrededor nuestro, ¿qué sentido tiene? Lo más importante son las personas. Y esto, hermanos, es algo que nos lo ha hecho entender esta pandemia que estamos atravesando. ¿Cuántos ahora estamos deseando el poder convivir con las personas, el poder compartir con ellas, el poder dar un saludo, dar un abrazo, poder estar juntos, comer juntos? Muchos. Pero ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? No te juntes, quédate aislado, no toques a alguien, aléjate de él. Y ahí es donde reaccionamos y nos damos cuenta que lo más importante en esta vida son las personas. Verso 4, el proceso. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. El proceso de la bendición, hermanos. Si tenemos algo en casa, ¿qué tenemos que hacer? Entra luego,
cierra las puertas. Tú y tu familia, tomen eso que tienen en casa y sáquenle beneficio de ello. Aprovechenlo. Si es la familia, aprovechenla. Si es una herramienta para crecer espiritualmente, aprovechenla. Y muchos dirán, pero ¿cómo hacemos para sacar algo económico de eso? Hay infinidad de formas, hermanos. Cuando estamos en casa nos recordamos de las habilidades que podemos hacer. En el trabajo no tenemos tiempo de pensar qué habilidades tenemos, pero en casa sí. Y he visto muchas hermanas y hermanos que han publicado cosas que han estado haciendo, porque ahí se han dado cuenta que pueden hacerlo. Hermanas que pueden coser, hacen diferentes prendas, pueden venderlas y sacar un beneficio económico de ellas. Hermanos que tienen habilidades de carpintería, hacen muebles, los venden y sacan un beneficio económico. Hermanos, hay algo que podemos hacer para crecer económicamente, familiarmente y espiritualmente. Pero depende de nosotros si lo podemos ver o no lo podemos ver. Verso 4. Estamos en el verso 4 en cuestión del proceso. Si no podemos ver, hermanos, la forma como esta mujer, ¿podía ver antes la forma? No podía ver la forma de que pudiera sacar bendición de ella. Pero ahora, ¿qué hizo? Clamó al Señor y Dios, a través del profeta Eliseo, le iluminó la manera en la cual iba a poder sacar un provecho de lo que tenía en casa. Hermanos, si nuestra respuesta fue no tengo nada, no hay lo que hacer con lo que tengo, no sé cómo sacarle provecho a esto, clámele a Dios. Dios le va a enseñar las cosas ocultas y le va a mostrar qué es lo que usted puede hacer con lo que tiene en casa. Verso 5. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Verso 5 encierra la práctica. Ponlo en práctica. No sirve de nada que nos demos cuenta que ahí está. No sirve de nada que descubramos qué tenemos en casa si no hacemos la práctica, si no lo practicamos. Yo puedo decir, ¿qué tengo en casa? Sí tengo una Biblia. Bueno, pero ahí la tengo guardada. ¿De qué sirve? De nada. No sirve de nada si usted no hace el proceso. Enciérrese, usted y su familia, y ábranla y póngase a meditar en ella. Ahí es donde va a estar el crecimiento. Pero si la tengo y la tengo guardada, no sirve de nada. El proceso, la práctica, eso es lo que hará el cambio, o eso es lo que hará el desarrollo de cada uno de nosotros. Pongamos las cosas que tengamos en práctica, tal cual la mujer lo hace. Recibe la orden del profeta, la cree, sabe que puede sacar la bendición de Dios a través de ello, va, se encierra en su casa junto con sus hijos y empieza a echar el aceite en las vasijas que había recolectado de sus vecinos. Y cada una, conforme se iba llenando, la iba poniendo por aparte. Verso 6. Hermanos, las limitaciones dependen de nosotros. Verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Vea la respuesta del hijo. Él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Hermanos, Dios quiere bendecirnos de una y mil formas. ¿De quién es la limitación? ¿Quién pone las limitaciones? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Nosotros somos los que ponemos el límite. Para Dios no hay límite. Nosotros somos los que ponemos el límite. Note la expresión del profeta, es ve, busca todas las vasijas que puedas recolectar prestadas
que no sean pocas. Pero el límite lo puso la mujer. Al no encontrar más vasijas, ¿qué pasó con el aceite? Ahí cesó. Hermanos, a veces nos pasa eso a nosotros. Nuestras limitaciones son extremadamente pequeñas. Por lo consiguiente, nos quedamos cortos. Por lo consiguiente, nos quedamos a medias y a veces iniciando nada más. ¿Por qué decimos que nuestras limitaciones son pequeñas? Supongamos, hermanos, tenemos la escritura en casa, tenemos nuestra Biblia, pero yo digo, bueno, voy a aprovechar el tiempo y la voy a leer 5 minutos al mes. ¿Qué le parece eso? ¿Quién puso la limitación? Yo la puse. ¿Cuál va a ser el resultado? Lo que me dé 5 minutos al mes. Pero alguien más va a decir, no, yo la voy a leer 5 minutos diarios. ¿Quién va a crecer más? ¿El que la lee 5 minutos al mes o el que la lee 5 minutos diarios? Pues claramente el que aumentó el tiempo de trabajo. Entre más tiempo le invirtamos, mayor será el crecimiento. Entre más tiempo pongamos ahí, mayor será la bendición. Dios quiere bendecirte en gran manera, pero la limitación solo la puedes poner tú. Tú eres el único que puede poner una limitación como esta. Depende de ti. Y la última parte en el verso 7, hermanos, el objetivo siempre es el crecimiento. De todo lo que hagamos y de todo lo que tengamos en casa, el objetivo siempre es el crecimiento. Vea el verso 7, con este concluimos. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, regresó a contarle a Eliseo, el cual le dijo, ya estaban llenas todas las vasijas, el cual le dijo, ahora ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede. ¿Cuál es el objetivo entonces de sacarle provecho a lo que tengo en casa? El objetivo siempre es el mismo, es el crecimiento en uno de los 3 ámbitos. Material, que sería a través de la economía; familiar, a través de las relaciones, esposos, padre-hijo, hijo y padre, entre hermanos; o espiritual, que es en conocimiento, en oración, en comunión con el Señor, muchas formas de crecer. El objetivo siempre es el mismo, el crecimiento. La mujer logra salir de los problemas que estaba atravesando a través de esta forma, de lo que tenía en casa. ¿Qué tienes tú en casa? ¿Con qué puedes crecer? ¿Con qué puedes aumentar la bendición que Dios ha puesto en tus manos? Encuéntralo. Si no la puedes encontrar, pide ayuda a Dios, clama a Él. Él te enseñará cosas grandes y ocultas. Cuando las tengas, practícalas. Y cuando las practiques, crecerás. Porque el objetivo a todo esto para Dios siempre es bendecirte y que tú crezcas en cualquiera de todos estos ámbitos. En conclusión, mis hermanos, ante toda circunstancia, Dios quiere que te desarrolles. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer que prosperes, que crezcas en todos los ámbitos. Solo tienes que clamar a Él cuando estés en dificultades. Punto número 2, ver las oportunidades que tienes, no lejos, sino cerca de ti, en tus manos. Échalas a andar, trabaja en ellas y Él se encargará de dar el resultado. Filipenses 4:13, todos lo recordamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, concluyo con esta frase. Estar en casa o quedarse en casa puede ser una bendición o puede ser una pérdida de tiempo. Depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros qué hacemos con nuestro tiempo en casa. Ha sido, hermanos, una bendición para su siervo el poder compartir con ustedes
este tema, esta reflexión, esperando sea de beneficio para nuestra vida espiritual y de crecimiento, y que el Señor nos bendiga a través de ella.